Muy bien, mis niños, muy buenos días, nuevamente con nuestras clases virtuales, como ya estamos acostumbrados por este año. Nos faltan pocas semanas, espero que lo estén aprovechando, haciendo sus tareitas, enviándome las tareitas para yo calificarlas. De igual forma ya dieron su examen BIMES, su práctica calificada, su quinta práctica calificada, la mayoría muy bien, la cual yo les felicito a ustedes y a sus padres. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que es razonamiento verbal. En razonamiento verbal vamos a ver sobre la idea principal. Nosotros cuando leemos un texto, un párrafo, etcétera, una oración, lo tenemos que comprender. Y al comprender ese texto, sacamos lo más importante. ¿Qué me quiere decir el autor con respecto a lo que ha escrito, con respecto al texto? Entonces, lo más importante viene a ser la idea principal. Ahora la idea principal lo podemos encontrar en el primero, segundo, tercer párrafo sucesivamente. Pero vamos a ver entonces, nos vamos a centrar cómo hallar, qué hacer para reconocer lo que es la idea principal. Nos dice la idea principal. ¿De qué? De un texto. Todo texto siempre tiene una idea principal, algo que nos quiere decir el autor. Dice, la idea principal resume el texto en una sola frase u oración. La idea principal nos va a resumir de todo el contexto en solamente una frase o una oración. ¿Qué más nos dice? La idea, identificar la idea principal, a ver, aquí está de amarillo, salió de amarillo, y identificar la idea principal es una habilidad. Y todos tenemos esa habilidad para poder nosotros identificar la idea principal. Solamente que tenemos que hacer es concentrarnos. Cuando yo voy a leer, tengo que concentrarme en el texto. No estar pensando en que me va a dar qué película o qué serie. Y estoy pensando en la serie y estoy leyendo y no leo nada bien. Y para poder entender un texto, yo tengo que guiarme con los signos que existen allí. Entonces dice acá, identificar la idea principal es una habilidad necesaria para leer comprensivamente. La idea principal puede ser explícita. Hay dos formas de cómo podemos hallar la idea principal. Una, explícita. ¿Qué quiere decir la idea principal está explícitamente? Porque está escrito en el texto. Yo leo el texto y dentro del contexto está la idea principal. A eso, cuando yo encuentro la idea principal dentro del texto, se llama que la idea principal es explícita. La otra es implícita. Ojo, explícita cuando la idea principal está en el texto. Implícita. ¿Cuándo es implícita? Porque no aparece escrito en el texto y el lector tiene que encontrarla. Implícita, yo leo el texto, pero no lo encuentro de repente la parte más importante. Entonces, al no encontrarlo, yo tengo que expresarme en base a lo que dice el texto, el contenido de este texto. Por eso de ahí dice, o unas veces se encuentra dentro del texto. A eso es explícita. Y cuando la idea principal no se encuentra dentro del texto, se llama explícita. Ahí yo tengo que pensar, imaginar, y en base a lo que yo leo, tengo que sacar la idea principal. Dice, ¿qué más dice? La idea principal es igual que el tema. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase pasada del tema? ¿Qué hacíamos? Teníamos que hacer una pregunta, ¿no es cierto? Para reconocer el tema tenemos que hacer... ¿Será igual reconocer el tema que la idea principal? Vamos a ver, dice. La idea principal es igual que el tema. Acá nos dice. El tema responde a la pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿Se acuerdan cuando nosotros leímos la semana pasada? Y para reconocer el tema,
hacíamos esta pregunta. ¿De qué trata el texto? Y de ahí salía el tema. Ahora dice, en cambio, y se responde a una o varias palabras. Cuando yo quiero hallar el tema, me va a responder una o varias palabras. En cambio, en la idea principal, responde a la siguiente pregunta. Ojo, acá sí, cuando yo busco el tema, identifico con la pregunta ¿de qué trata el texto? En la idea principal me va a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que resume el texto? ¿Qué es lo que resume el texto? Y ojo, ahí cuando yo le digo ¿qué es lo que resume el texto? No me van a escribir todo un texto, todo una hoja. Solamente dice en una sola frase u oración. Entonces, cuando yo digo resume el texto, no es que ustedes me van a contar el cuento de Caperucita Roja y me van a hacer un resumen general del cuento de Caperucita Roja. Solamente ustedes tienen que resumir en una frase o una oración. Entonces, cuando yo quiero hallar la idea principal, responde a la pregunta. ¿Qué es lo que resume el texto? Y puede decirse como una oración corta. Cuando yo voy a preguntarte qué es lo que resume el texto, la respuesta será como una oración corta. Acá tengo un texto. Dice, voy a leer, dice, el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me permite darme un baño para estar limpio. También a veces mi mamá usa agua para cocer la comida y espantar al gato cuando se acerca a la comida. Acá hay un texto. A ver, voy a volverlo a leer para ver. Dice, el agua es necesaria para vivir. Hace que el cuerpo funcione bien. Me permite darme un baño para estar limpio. También a veces mi mamá usa agua para cocer la comida y espantar al gato cuando se acerca a la comida. Si yo quiero hablar del tema, pregunto, ¿de qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Seguro que ustedes ya descubrieron. Trata a ver, seguramente que ya descubrieron. Acá nos preguntan, ¿cuál es el tema? Y el otro, ¿de qué habla el texto? Acá está del tema y acá está de la idea principal. Ojo, ¿cuál es el tema o de qué trata el tema? Y acá, ¿de qué habla el texto? Entonces, ahí respondemos, si ya hablé del agua, si ya leí el texto, entonces cuando me dicen, ¿cuál es el tema? La respuesta será el agua. Y este es el texto, y cuando me dicen para la idea principal, ¿de qué habla el texto? ¿Cuál es la idea principal? Ojo. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla el texto? ¿Cuál es la idea principal? Entonces, vendríamos a resolver, les dice, aquella idea que resume el texto. ¿Cuál es la idea principal? Aquella idea que resume el texto. ¿Y cuál es la idea que resume el texto? El agua es necesaria para vivir. ¿Está? Entonces, yo no voy a escribir el agua es necesaria para vivir, para bañarse, para cocinar, para botar al gato. No, sino, ya la idea principal lo encuentro de leer todo, saco una síntesis, una oración pequeña, una frase. Acá responde solamente el agua, cuando yo quiero hallar el texto. ¿De qué trata el texto? Del agua. Y cuando quiero hallar la idea principal, pregunto, ¿cuál es la idea principal? Diré pues que la idea principal es el agua
es necesaria para vivir. Porque acá nos dice ya, está dentro del texto. Entonces será una oración explícita. Luego dice, ¿cómo encontrar la idea principal? Para encontrar la idea principal es importante interrogar el texto con las siguientes preguntas. ¿De qué trata la historia que leí? ¿Qué nos dice el tema? ¿Qué nos dice el tema? Nos dice que trata del agua. Pasos para encontrar la idea principal. Hacemos una lista. Escribimos todo de repente de lo que nos importa de acá. Hacemos una oración, otra oración. Hacemos varias oraciones de repente. Acá diremos, el agua sirve para cocinar. Otro dirá, el agua sirve para bañarnos. Otro dirá, el agua es necesaria para vivir. El agua es necesaria para vivir. Entonces hacemos un listado de todas nuestras oraciones para reconocer la idea principal. Podemos hacer un listado de todo lo que nosotros podemos encontrar como idea principal. Pero vamos a ir de ahí desechando. ¿El agua sirve para cocinar? ¿Tendrá peso? Creo que no. Entonces tacho. ¿El agua se sirve para bañarnos? No, de repente voy tachando. Hasta encontrar la que tiene más peso. El agua es necesaria para vivir. Esto resume todo esto que yo he escrito acá. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal será: el agua es necesaria para vivir. Acá, ¿qué nos dice el tema? Que el agua es necesaria para vivir. Pasos para encontrar la idea principal. Hacemos una lista con todas nuestras respuestas. Ahí está. Puedo seguir escribiendo todos los que yo encuentro. Pero voy a ir después tachando, anulando las que no tienen mucho valor. Dice, eliminamos aquellas que aparecen secundarias. Estas vienen a ser como secundarias. Todas estas vienen a ser como secundarias. Y saco la principal, la que más peso tiene. Y por último dice, finalmente nos quedamos con aquella que mejor responda al tema del texto. Nos quedamos con la más importante. De toda nuestra relación que hemos hecho, de todas nuestras oraciones que hemos hecho, nos quedamos con la más importante. Entonces, cuando yo digo hallen la idea principal, ¿qué tienen que hacer? Hacerse la pregunta, ¿qué es lo que resume el texto? Esto es lo que nos va a conllevar a hallar la idea principal. ¿Qué es lo que resume el texto? Acá, ¿qué es lo que resume este texto? Que el agua es necesaria para vivir. Porque si no hay agua, no cocino. Si no hay agua, no me baño. Si no hay agua, las plantitas se mueren. Si no hay agua, ¿qué más? No tengo para tomar, para beber mi agua. Entonces, ¿qué es lo que resume este texto? Que el agua es necesaria para vivir. Esta viene a ser la idea principal de todo este texto. De todo este texto, la idea principal la encontramos ahí. Que el agua es importante, es necesaria para la vida. Pero cuando yo quiero hallar el tema, solamente me pregunto, ¿de qué trata el texto? Del agua. ¿De qué trata el texto? Del agua. Yo puedo ponerlo hasta de título, el agua. Pero cuando me quiero hallar la idea principal, respondo, ¿qué es lo que resume el texto? Entonces yo hago, si todavía recién estoy empezando a reconocer la idea principal, hago un listado de oraciones y voy eliminando las que menos peso tienen, las llamadas ideas secundarias, y hasta hallar la idea principal. Estos son los pasos, ahora que nosotros recién estamos empezando a hallar, cómo saber cuál es la idea principal. Nuestro mejor paso que debemos seguir es haciendo las oraciones, resúmenes, pequeños resúmenes, y luego ir tachando, anulando las ideas
que no tienen mucho peso y quedarme con la que más se acerca al texto que yo he leído. De esa forma nosotros hallamos la idea principal. Entonces, esto va en el cuaderno de razonamiento verbal. La idea principal resume el texto en una sola oración o frase. Entonces, ya no es que voy a resumir todo el texto, que pasó esto, que el otro, no. Solamente en una pequeña oración o frase voy a responder a lo que me quiere decir el texto. Para identificar la idea principal es una habilidad. Eso significa que tenemos que estar concentrados 100% el texto y yo. La idea principal puede ser explícita cuando se encuentra dentro del texto. Por ejemplo, acá la idea principal lo tenemos dentro del texto, por lo tanto es explícita. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos de qué trata el texto, vamos a sacar que trata del agua. Y ahora si nos queremos hallar la idea principal, diremos ¿qué es lo que resume el texto? Nos dará como respuesta que el agua es importante o el agua es necesaria para vivir. Implícita, porque no aparece escrito, no se encuentra acá. Nosotros tenemos que hallarlo. ¿A través de qué? Haciendo nuestro grupo de oraciones y seleccionando las que menos peso tiene y dejarle la que más peso tiene. Ya sabemos, la idea principal es igual que el tema, no es igual que el tema. Ojo, la idea principal no es igual que el tema. ¿Por qué no es igual? Porque el tema responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? En cambio, cuando quiero hallar la idea principal, dice, ¿qué es lo que resume la historia? Entonces, no es igual. Acá ya hacemos el resumen de este texto. Acá hacemos ya, ¿cuál es el tema? Ya sabemos que es el agua. ¿Y cuál es la idea principal? Que el agua es necesaria para vivir. ¿Qué es lo que qué paso seguir para nosotros poder hallar la idea principal? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo encontrar la idea principal? Acá están los pasos para encontrar la idea principal. Para encontrar la idea principal es importante interrogar al texto con las siguientes preguntas. ¿De qué trata la historia que leí? ¿Qué nos dice el tema? Entonces también pregunto, aparte del tema, ya saco el tema y de ahí ya puedo ir deduciendo a la idea principal. ¿Qué pasos debo seguir para hallar la idea principal? Dice, hacemos un listado con todas nuestras respuestas. Ahí está el listado. Eliminamos aquellas que aparecen secundarias. Hemos eliminado. Finalmente nos quedamos con aquellas que mejor respondan al tema del texto. Nos quedamos con las más importantes. Bien, mis niños, entonces ahora practicar para poder hallar la idea principal, que ya les estoy mandando las tareitas en la práctica. Nos vemos, bye bye, cuídense, un abrazo fuerte, muchos besitos.